Imagina tener un hogar que no solo sea un lugar físico, sino también un refugio espiritual, lleno de paz y protección divina. En nuestra vida diaria, tomamos muchas medidas para garantizar la seguridad física de nuestras casas, como instalar cerraduras, alarmas y cámaras. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre la protección espiritual, esa que no se ve, pero que puede marcar una gran diferencia en la armonía y la tranquilidad que experimentamos en nuestro hogar. La Biblia, una fuente inagotable de sabiduría, nos habla de herramientas espirituales que están a nuestra disposición para proteger nuestras vidas y nuestras familias contra fuerzas que a menudo desconocemos. Hoy exploraremos 3 armas espirituales poderosas que la Biblia describe como esenciales para proteger nuestro hogar. Estas no son herramientas comunes. Son regalos de Dios que tienen el poder de transformar no solo el ambiente de nuestra casa, sino también nuestras vidas. Durante siglos, estas armas han sido utilizadas por quienes buscan mantener la paz en sus hogares, expulsar toda influencia negativa y establecer una conexión más profunda con la presencia divina. A través de este video, descubrirás cómo estas herramientas no solo ofrecen protección, sino que también traen bendiciones y un sentido renovado de fe. Todos enfrentamos desafíos, muchos de ellos invisibles. La Biblia nos recuerda en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y principados que operan en lo invisible. Esto significa que los conflictos que enfrentamos en nuestras relaciones, los momentos de ansiedad y las inquietudes que sentimos en ciertos espacios, no siempre tienen una causa física, sino espiritual. Pero aquí está la buena noticia. No estamos desamparados. Dios nos ha dado recursos para enfrentar estas luchas y salir victoriosos. Estas armas espirituales no solo protegen nuestro hogar de influencias negativas, sino que también lo llenan de paz, amor y la presencia de Dios. Quizás te preguntes, ¿cómo puedes acceder a estas herramientas? ¿Requieren rituales complicados o conocimientos avanzados? La respuesta es sencilla y reconfortante. Estas armas están disponibles para todos, sin importar nuestra experiencia o nuestro trasfondo. Se encuentran en la palabra de Dios, en nuestras oraciones y en nuestra alabanza. Son prácticas y poderosas y están diseñadas para ser parte de nuestra vida diaria. Al usarlas, transformamos nuestro hogar en un lugar donde reina la presencia divina y se respira paz. La primera de estas armas espirituales es la palabra de Dios. Descrita como la espada del Espíritu, la palabra es viva y eficaz. No es solo un libro lleno de historias y enseñanzas, es una herramienta poderosa, capaz de cambiar realidades. Cuando declaramos versículos bíblicos en voz alta en nuestro hogar, no solo estamos hablando palabras, estamos invocando la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Estos versículos tienen el poder de iluminar nuestras casas y llenar cada rincón de esperanza, fortaleza y protección. La palabra de Dios es un escudo contra la duda y el miedo, y un arma que corta cualquier oscuridad que intente acercarse. La oración es la segunda arma espiritual que exploraremos. Orar no es solo hablar con Dios, es abrir las puertas de nuestra casa a su presencia y su protección. Cada vez que elevamos nuestras palabras al cielo, construimos un muro espiritual alrededor de nuestro hogar, una barrera que no puede ser penetrada por fuerzas negativas. Ya sea una oración breve al despertar o una conversación profunda con Dios al final del día, cada palabra tiene un impacto que trasciende lo que podemos ver. La oración transforma el ambiente, cambia corazones y nos conecta con el poder ilimitado de Dios. La tercera arma espiritual es la alabanza. Más que cantar canciones, la alabanza es una declaración de fe. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo.
Cuando llenamos nuestro hogar con alabanza, invitamos a Dios a morar con nosotros. La alabanza rompe cadenas, abre puertas y disipa toda oscuridad. Es una de las formas más poderosas de transformar un espacio, porque no solo afecta el ambiente, sino también nuestro corazón. A través de la alabanza, reconocemos que Dios es más grande que cualquier desafío y que su poder está siempre a nuestro alcance. En este video, profundizaremos en cada una de estas armas espirituales. Exploraremos cómo usarlas de manera práctica en nuestra vida diaria, cómo han impactado a personas a lo largo de la historia y cómo pueden transformar tu hogar en un lugar de paz y protección. Tal vez ya las conoces, o quizás es la primera vez que escuchas hablar de ellas. Sea cual sea tu situación, este video te dará herramientas para fortalecer tu fe, proteger a tu familia y renovar tu espíritu. Quédate con nosotros hasta el final. Te garantizamos que este recorrido no solo te inspirará, sino que también te equipará con las claves para vivir con mayor confianza y seguridad en la presencia de Dios. Descubre cómo estas 3 armas espirituales pueden transformar no solo tu hogar, sino también tu vida y la de quienes amas. Acompáñanos en este viaje de fe y descubre el poder que Dios ha puesto al alcance de tus manos. Fundamento bíblico de la protección espiritual. La protección espiritual es un tema recurrente a lo largo de la Biblia, que ofrece promesas, instrucciones y herramientas para protegernos de fuerzas invisibles que pueden influir en nuestra vida y en nuestro hogar. Más allá de las medidas físicas de seguridad que tomamos, la Biblia enfatiza que existe una batalla espiritual constante y que Dios nos equipa con todo lo necesario para enfrentarla. Este fundamento no solo es un concepto abstracto, sino una realidad práctica y profundamente relevante para nuestras vidas diarias. La Biblia nos enseña que vivimos en un mundo donde la lucha espiritual es constante. En la carta a los Efesios, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos invita a mirar más allá de los problemas visibles y a reconocer que muchas de nuestras batallas tienen raíces espirituales. El enemigo busca dividir, desanimar y destruir, pero Dios, en su bondad, nos ha dado armas para protegernos. Desde los primeros capítulos de Génesis, donde la serpiente engaña a Adán y Eva, hasta las visiones del Apocalipsis, se nos muestra un conflicto espiritual que requiere vigilancia, fe y confianza en Dios. El libro de los Salmos es una fuente inagotable de consuelo y promesas sobre la protección divina. En el Salmo 91, el salmista declara que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este pasaje describe a Dios como un refugio y una fortaleza, alguien en quien podemos confiar completamente para nuestra protección. El Salmo 23 también es un ejemplo hermoso de la protección de Dios. En él, el Señor es comparado con un pastor que guía, cuida y protege a sus ovejas. Incluso en los momentos más oscuros, como el valle de sombra de muerte, el creyente puede encontrar consuelo en la presencia de Dios. Este concepto subraya que la protección espiritual no significa la ausencia de desafíos, sino la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellos. En la carta a los Efesios, Pablo describe una serie de herramientas espirituales que los creyentes deben usar para protegerse de los ataques del enemigo. Este pasaje, conocido como la armadura de Dios, nos invita a ponernos toda la armadura divina para estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pieza tiene un propósito específico
en nuestra protección espiritual. El cinturón de la verdad nos mantiene firmes en las enseñanzas de Dios. La coraza protege nuestro corazón al vivir en justicia, y el escudo de la fe apaga los dardos de la duda y el miedo. El casco de la salvación nos da confianza en nuestra relación con Dios, y la espada del Espíritu nos equipa para enfrentar cualquier ataque con la verdad de las Escrituras. La palabra de Dios es descrita en Hebreos como viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Este poder se demuestra de manera especial en el ejemplo de Jesús en el desierto. Cuando fue tentado por el diablo, Jesús respondió a cada tentación, citando las Escrituras. Este acto no solo refutó las mentiras del enemigo, sino que reafirmó la autoridad y la verdad de la palabra de Dios. Para los creyentes, la Biblia es mucho más que un libro. Es una herramienta para defendernos y un recurso para proteger nuestros hogares. Declarar versículos como el Salmo 91, Isaías 54:17 o Romanos 8:31 sobre nuestra vida y nuestra familia crea un ambiente espiritual donde la presencia de Dios reina. La palabra no solo consuela, también transforma y protege. La oración es un componente esencial de la protección espiritual. Es nuestro canal directo con Dios y nos permite invitar su presencia a nuestras vidas y hogares. En la carta de Santiago, se nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo subraya el poder que tiene la oración cuando se hace con fe y sinceridad. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de cómo la oración protegió y transformó situaciones difíciles. En el Antiguo Testamento, el rey Josafat enfrentó una amenaza de un ejército numeroso, y en lugar de buscar una solución militar inmediata, buscó al Señor en oración. Dios respondió dándole la victoria de manera milagrosa. En el Nuevo Testamento, Pablo y Silas oraron y cantaron himnos en la cárcel, lo que provocó un terremoto que abrió las puertas de la prisión y liberó sus cadenas. Estos relatos muestran que la oración no es solo un acto espiritual, sino una herramienta poderosa de protección y liberación. En la carta a los Filipenses, Pablo nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración y acción de gracias. A cambio, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz es un escudo invisible que protege nuestra mente y nuestro espíritu del miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Cuando permitimos que la paz de Dios gobierne nuestro hogar, creamos un ambiente donde su presencia es palpable. Este tipo de paz no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza profunda en la fidelidad de Dios. La fe es otro elemento clave en nuestra protección espiritual. En Hebreos se define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta confianza actúa como un escudo que nos protege de los dardos del enemigo, tales como la duda, el miedo y la desesperanza. La fe no es solo un sentimiento, es una acción continua de confiar en Dios y declarar sus promesas sobre nuestras vidas. Cuando nos aferramos a la fe, nos alineamos con el poder de Dios, permitiendo que su protección sea una realidad tangible en nuestra vida diaria. La protección espiritual no es un acto único, es un estilo de vida que implica una relación constante con Dios. Al meditar en su palabra, orar regularmente y vivir en fe, construimos un fundamento sólido que protege nuestro hogar y nuestras vidas. Cada acción diaria, desde un momento de oración por la mañana hasta la declaración de promesas bíblicas antes de dormir, refuerza las barreras espirituales que nos mantienen seguros. Este enfoque continuo asegura que nuestra vida esté alineada con el propósito y la voluntad de Dios. La Biblia
nos proporciona un marco completo para entender y aplicar la protección espiritual. Desde la armadura de Dios hasta el poder de la oración y la fe, tenemos todas las herramientas necesarias para vivir bajo la cobertura divina. Estas enseñanzas son tan relevantes hoy como lo fueron en los tiempos bíblicos, y nos ofrecen esperanza, fortaleza y la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Al abrazar estas verdades, podemos experimentar la paz y la protección que solo Él puede ofrecer. La palabra de Dios como escudo y espada. La palabra de Dios, conocida como la Biblia, es una de las herramientas más poderosas para la protección espiritual. La Escritura la describe como un escudo que protege contra ataques y como una espada que permite enfrentar y derrotar las fuerzas del mal. No es solo un texto antiguo, es un mensaje vivo y activo que transforma vidas, guía a los creyentes y les brinda fortaleza en momentos de dificultad. La palabra de Dios es esencial para proteger nuestro hogar y nuestras vidas, proporcionando dirección, consuelo y autoridad divina. La Biblia utiliza la metáfora del escudo para ilustrar cómo la palabra de Dios puede protegernos de los ataques espirituales. En el libro de Proverbios se nos dice que toda palabra de Dios es pura y que Él es un escudo para quienes confían en Él. Este simbolismo muestra cómo la Escritura puede actuar como una barrera protectora contra las dudas, los temores y las influencias negativas que buscan entrar en nuestras vidas. El Salmo 119 refuerza esta idea cuando el salmista dice: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Guardar la palabra en el corazón no solo nos protege del pecado, sino que también nos ayuda a mantenernos firmes en tiempos de tentación. Cuando enfrentamos desafíos o dudas, la palabra nos recuerda las promesas de Dios, manteniendo nuestra mente enfocada en su verdad y apartándonos de pensamientos destructivos. En un hogar, la palabra actúa como un escudo que protege el ambiente espiritual. Leer, meditar y declarar las Escrituras crea un entorno donde la paz de Dios reina. Este escudo no solo protege a quienes habitan en el hogar, sino que también establece un límite espiritual contra cualquier influencia negativa. En el libro de Efesios, Pablo describe la palabra de Dios como la espada del Espíritu, parte de la armadura de Dios. A diferencia del escudo, que es una herramienta defensiva, la espada es un arma ofensiva diseñada para combatir y derrotar al enemigo. Esto nos muestra que la palabra de Dios no solo protege, sino que también nos capacita para enfrentar activamente las mentiras y los ataques del enemigo. Jesús es el mejor ejemplo de cómo usar la palabra como espada. Durante su tentación en el desierto, respondió a cada ataque del diablo con una cita de las Escrituras. Por ejemplo, cuando el diablo lo tentó a convertir piedras en pan, Jesús respondió: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esta respuesta no solo refutó la tentación, sino que también reafirmó la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Para los creyentes, este ejemplo es una guía práctica. El enemigo utiliza mentiras y engaños para desviar nuestra atención y sembrar confusión. Sin embargo, al conocer y declarar la palabra, podemos cortar esas mentiras y afirmarnos en la verdad de Dios. Al usar la Biblia como espada, enfrentamos la oscuridad con la luz divina, disipando toda influencia negativa. Una de las formas más efectivas de usar la palabra de Dios como escudo y espada es declararla sobre nuestro hogar. Este acto no es un simple ritual, es una proclamación de fe que invita a la presencia de Dios y establece su autoridad en el espacio. Versículos como el Salmo 91, que habla de habitar al abrigo del Altísimo, pueden ser proclamados para invocar la protección divina sobre el hogar. Isaías 54:17, que dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará,
es otra poderosa declaración que refuerza la seguridad espiritual del lugar donde vivimos. Estas palabras no son simplemente frases reconfortantes, son promesas vivas que crean un entorno donde el poder de Dios se manifiesta. Hacer de estas declaraciones un hábito fortalece el ambiente espiritual de la casa y recuerda a todos los miembros de la familia que Dios está presente y activo en sus vidas. Ya sea al comenzar el día o al enfrentar un momento de dificultad, hablar la palabra transforma el hogar en un refugio de paz y santidad. Además de declarar las Escrituras, memorizar y meditar en ellas lleva esta práctica a un nivel más profundo. Memorizar la palabra permite que esté siempre disponible en nuestra mente, lista para ser usada en momentos de necesidad. La meditación, por su parte, nos ayuda a internalizar su significado y aplicarla a nuestra vida diaria. En el libro de Josué, Dios instruye a Josué a meditar en el libro de la ley día y noche para que pueda actuar conforme a todo lo que está escrito en él. Este consejo subraya la conexión entre la meditación en la palabra y una vida dirigida por la voluntad de Dios. Al reflexionar constantemente en las Escrituras, las verdades divinas se convierten en una parte integral de nuestra perspectiva y acciones. Cuando meditamos en pasajes como el Salmo 23 o Romanos 8:31, reforzamos el escudo espiritual que protege nuestras vidas y nuestros hogares. Estas meditaciones también nos ayudan a profundizar en nuestra relación con Dios, fortaleciendo nuestra fe y confianza en sus promesas. Otro aspecto poderoso de la palabra de Dios es su capacidad para brindar sabiduría y dirección en momentos de incertidumbre. En el Salmo 119 se dice que la palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Este versículo ilustra cómo las Escrituras iluminan nuestro camino, ofreciendo claridad cuando enfrentamos decisiones difíciles o circunstancias confusas. En el contexto del hogar, la sabiduría de la palabra guía nuestras interacciones, fomenta la unidad y nos enseña a resolver conflictos de manera que glorifique a Dios. Versículos que hablan de perdón, paciencia y amor son fundamentales para cultivar relaciones saludables y un ambiente armonioso en la familia. Además, la palabra nos equipa para enfrentar desafíos como la ansiedad, el temor o las tensiones familiares. Al aplicarla de manera práctica en nuestras vidas, encontramos soluciones divinas que promueven la paz y la estabilidad en nuestro hogar. El miedo y la ansiedad son emociones comunes que pueden perturbar la paz en un hogar. Sin embargo, la palabra de Dios ofrece un remedio poderoso para estas luchas. Pasajes como Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Nos exhortan a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias, prometiendo que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Al declarar y meditar en estas promesas, transformamos nuestra perspectiva y creamos un ambiente donde el temor no tiene lugar. Estas verdades nos recuerdan que Dios está en control, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. En un hogar, estas declaraciones traen calma y confianza, reemplazando la ansiedad con la paz divina. En el Evangelio de Juan, Jesús les dice a sus discípulos: «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Este versículo resalta cómo la palabra actúa como un agente de purificación, limpiando nuestro corazón y nuestra mente de toda contaminación espiritual. Para un hogar, esto significa que la presencia constante de la palabra puede transformar el ambiente espiritual. Leer la Biblia en voz alta, colocar versículos en lugares visibles o escuchar grabaciones de las Escrituras son maneras de invitar esta purificación al espacio donde vivimos. Estas acciones no solo impactan el ambiente, sino que también renuevan nuestras actitudes y pensamientos, alineándonos
con la voluntad de Dios. Una de las cualidades más asombrosas de la palabra de Dios es su carácter eterno. En el libro de Isaías, Dios declara que su palabra no volverá a él vacía, sino que cumplirá lo que él desea y logrará el propósito para el cual fue enviada. Esta afirmación nos asegura que cada promesa en la Biblia es confiable y efectiva. La palabra de Dios no cambia con el tiempo ni se ve afectada por las circunstancias. Su poder es inmutable y siempre relevante. Al confiar en ella, construimos nuestra vida y nuestro hogar sobre un fundamento firme que no puede ser sacudido. La palabra de Dios es mucho más que un texto. Es una fuente viva de poder divino que transforma vidas y hogares. Al verla como un escudo y una espada, podemos protegernos de los ataques espirituales y enfrentar los desafíos con valentía. A través del estudio, la meditación y la declaración de las Escrituras, hacemos de la palabra una parte central de nuestra vida diaria, permitiendo que nos guíe, nos fortalezca y nos proteja. Al adoptar la palabra como arma espiritual, recordemos que su efectividad depende de nuestra fe y acción. No basta con leerla, debemos vivirla. Al hacerlo, nos alineamos con el propósito de Dios, invitamos su presencia a nuestros hogares y experimentamos el poder transformador de sus promesas eternas. La segunda arma espiritual, la oración intercesora como muralla espiritual. La oración intercesora es una de las herramientas más poderosas que Dios ha puesto en nuestras manos. A través de ella, no solo buscamos a Dios por nuestras necesidades, sino que nos colocamos en la brecha por otras personas, hogares, comunidades e incluso naciones. Este tipo de oración es un acto de amor, fe y obediencia que construye una muralla espiritual de protección contra las fuerzas del mal, las dificultades y los ataques que puedan amenazar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. La oración intercesora no es solo una disciplina espiritual, sino un arma que transforma realidades y establece el reino de Dios en la tierra. La oración intercesora tiene un propósito claro: ser un canal entre Dios y aquellos que necesitan su intervención. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos de cómo esta forma de oración impacta poderosamente las vidas de las personas. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, mostrando cómo un corazón compasivo puede mover a Dios hacia la misericordia. Moisés oró por el pueblo de Israel tras su rebelión al adorar el becerro de oro, clamando por el perdón divino. Incluso Jesús, el mayor intercesor, oró por sus discípulos y por todos los que creerían en él, pidiendo unidad, protección y santificación. El propósito de la oración intercesora va más allá de las palabras. Es un acto de fe que demuestra nuestra confianza en que Dios es soberano, misericordioso y capaz de obrar milagros. Al interceder, alineamos nuestras oraciones con la voluntad divina y participamos activamente en su obra redentora. Es una expresión tangible del amor de Dios, extendiendo su gracia y protección hacia quienes necesitan de su ayuda. En el libro de Ezequiel, Dios expresa su tristeza al no encontrar a nadie que se colocara en la brecha por la tierra, subrayando la importancia de la intercesión como una muralla espiritual. Esta imagen ilustra cómo la oración intercesora crea un muro que protege contra las amenazas espirituales y físicas. Cuando oramos por protección, invocamos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestros hogares. Esta muralla no es visible, pero su efecto es tangible. La oración crea un escudo que protege contra el temor, la división y las influencias negativas. Al declarar las promesas de Dios y buscar su presencia activa en nuestras vidas, establecemos una barrera espiritual que no puede ser atravesada por el enemigo. Esta muralla espiritual requiere mantenimiento constante. Al igual que una pared física necesita cuidado y refuerzo, la oración intercesora
debe ser consistente para mantener su efectividad. Orar diariamente por nuestras familias, hogares y comunidades fortalece esta protección, asegurando que el ambiente permanezca lleno de la paz y la santidad de Dios. La persistencia es un aspecto esencial de la oración intercesora. No siempre vemos respuestas inmediatas, pero esto no significa que nuestras oraciones sean ignoradas. El libro de Daniel nos relata cómo Daniel oró y ayunó durante 21 días antes de recibir una respuesta. Este retraso no se debió a la falta de atención de Dios, sino a una batalla espiritual que se libraba en los cielos. Jesús también enfatizó la importancia de la persistencia en la oración. En la parábola de la viuda persistente, enseñó que debemos orar sin desmayar. La viuda continuó clamando por justicia hasta que obtuvo una respuesta. Esta historia nos anima a perseverar, sabiendo que Dios honra nuestra fe y nuestra constancia. Cuando persistimos en la oración intercesora, mostramos nuestra confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Esta persistencia fortalece nuestra fe y nos permite experimentar su poder de maneras profundas y transformadoras. La oración intercesora es especialmente poderosa cuando se dirige al hogar y a la familia. Nuestros hogares son más que un espacio físico. Son un entorno espiritual que afecta nuestras vidas y las de quienes viven en ellos. Al consagrar nuestro hogar a Dios mediante la oración, establecemos un lugar de refugio y paz bajo su cuidado. Una manera efectiva de empezar es dedicar cada habitación a Dios, invitando su presencia y declarando su protección. Los versículos bíblicos son herramientas poderosas en este proceso. Pasajes como el Salmo 91, que habla de habitar al abrigo del Altísimo, o Isaías 54:17, que asegura que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, pueden proclamarse sobre el hogar. Estas oraciones no solo protegen el ambiente espiritual, sino que también fortalecen la fe de quienes residen allí. Además, orar específicamente por cada miembro de la familia crea una cobertura espiritual personalizada. Pedir sabiduría, protección y paz para cada uno asegura que sus vidas estén alineadas con la voluntad de Dios. Este tipo de oración fortalece los lazos familiares y crea un entorno donde el amor y la unidad prevalecen. La oración intercesora no se limita al hogar, también debe extenderse a la comunidad. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de orar por nuestro entorno, incluyendo a los vecinos, las escuelas, los lugares de trabajo y las autoridades locales. Estas oraciones no solo benefician a los demás, sino que también transforman el ambiente espiritual de la comunidad. Orar por la paz y la seguridad del vecindario, por ejemplo, invita a Dios a intervenir contra la violencia y la discordia. Pedir sabiduría para los líderes locales asegura que sus decisiones estén alineadas con la justicia y el bienestar común. La intercesión comunitaria crea un impacto que va más allá de lo individual, fortaleciendo el tejido espiritual de toda la región. La fe es el motor que impulsa la oración intercesora. Sin fe, las palabras se convierten en una simple repetición, carentes del poder necesario para generar cambios. Hebreos nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta certeza nos permite orar con valentía, confiando en que Dios escucha y responde. La fe también nos ayuda a declarar las promesas de Dios sobre las situaciones que enfrentamos. Versículos como el Salmo 23, que describe a Dios como nuestro pastor, o Romanos 8:31, que asegura que si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra. Son afirmaciones poderosas que refuerzan nuestra confianza en su protección. Además, la fe nos sostiene cuando las respuestas parecen tardar. Nos recuerda que los tiempos de Dios son perfectos
y que Él está obrando a nuestro favor, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Esta fe persistente nos capacita para seguir orando, sabiendo que su poder es mayor que cualquier desafío. La palabra de Dios es una herramienta esencial en la oración intercesora. Las Escrituras no solo nos guían en cómo orar, sino que también llevan la autoridad de Dios, asegurando que nuestras oraciones estén alineadas con su voluntad. Al interceder, es útil declarar versículos específicos que se relacionen con la situación. Por ejemplo, si oramos por alguien que enfrenta ansiedad, podemos proclamar 2 de Timoteo, que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Si buscamos unidad en la familia Colosenses, que nos exhorta a revestirnos de amor y paciencia, es un pasaje ideal. Estas declaraciones no solo fortalecen nuestra fe, sino que también invitan al poder transformador de Dios a las circunstancias que enfrentamos. Al orar las Escrituras, nos aseguramos de que nuestras palabras estén en sintonía con su verdad. Incorporar la oración intercesora en la vida familiar tiene un impacto significativo en el hogar. Orar juntos fortalece los lazos entre los miembros de la familia, fomenta la unidad y establece un ejemplo poderoso para los más jóvenes sobre la importancia de buscar a Dios. Establecer tiempos específicos para la oración familiar, como antes de las comidas, al acostarse o durante devocionales semanales, crea un espacio donde todos pueden participar. Estas oraciones pueden incluir peticiones por las necesidades individuales, agradecimientos por las bendiciones recibidas y súplicas por la protección y dirección divina. Esta práctica refuerza el muro espiritual que protege al hogar, asegurando que cada miembro esté cubierto por la gracia de Dios. La oración intercesora es mucho más que una disciplina espiritual. Es una poderosa arma que construye una muralla impenetrable de protección. Al interceder, alineamos nuestras oraciones con la voluntad de Dios, invitando su presencia y poder a nuestras vidas, hogares y comunidades. Esta muralla no solo protege, sino que también transforma, estableciendo un ambiente donde la paz, la unidad y la fe prosperan. Al abrazar la oración intercesora, recordemos que su eficacia radica en nuestra fe y persistencia. Confiemos en las promesas de Dios, oremos con valentía y observemos cómo Él obra de maneras que superan nuestras expectativas. A través de esta práctica, nos convertimos en instrumentos de su amor y protección, asegurando que aquellos por quienes oramos experimenten su gracia y paz en plenitud. La tercera arma espiritual, la alabanza como protección y transformación. La alabanza es una de las herramientas espirituales más poderosas que tenemos a nuestra disposición. Más allá de ser una expresión emocional o una actividad religiosa, la alabanza es un acto de fe y adoración que activa el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando alabamos, reconocemos la grandeza de Dios, declaramos su soberanía y creamos un ambiente propicio para su presencia. La alabanza no solo transforma nuestro corazón, sino que también establece una barrera de protección espiritual alrededor de nosotros, nuestros hogares y nuestras familias. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo la alabanza activa el poder de Dios en diversas situaciones. Uno de los relatos más impactantes se encuentra en el libro de 2 de Crónicas. Cuando el rey Josafat enfrentó un ejército enemigo mucho más poderoso, en lugar de recurrir a estrategias militares, puso a los cantores en la primera línea de batalla, mientras alababan diciendo: «Den gracias al Señor, porque su amor es eterno». Dios desató una confusión entre los enemigos que los llevó a destruirse entre sí. La victoria fue completa sin que los israelitas levantaran una sola espada. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en el libro de los Hechos,
donde Pablo y Silas, encarcelados y encadenados, comenzaron a orar y alabar a Dios en medio de la noche. Su alabanza desató un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió sus cadenas. Este evento no solo les dio libertad, sino que también impactó espiritualmente a los demás prisioneros y al carcelero. Estos relatos nos enseñan que la alabanza no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra fe en Dios. Es un arma espiritual que trae liberación, transforma el ambiente y establece la victoria divina. La alabanza actúa como un escudo espiritual que nos protege de las influencias negativas y los ataques del enemigo. En el Salmo 22 se nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que cuando alabamos, invitamos su presencia a nuestras vidas y hogares, convirtiéndolos en lugares de refugio y paz. Cuando enfrentamos desafíos, la alabanza nos ayuda a redirigir nuestra atención hacia Dios en lugar de centrarnos en el problema. Esta práctica fortalece nuestra fe, recordándonos que Dios es más grande que cualquier dificultad. Además, al declarar su bondad y su poder, creamos una barrera espiritual que impide que el temor, la duda o las influencias negativas nos dominen. La alabanza no solo nos protege, sino que también cambia el ambiente espiritual. En un hogar lleno de alabanza, la paz de Dios reina, las tensiones se disipan y las relaciones se fortalecen. Este escudo espiritual es una de las formas más efectivas de mantener nuestro entorno bajo el cuidado divino. La alabanza no solo nos protege, también transforma nuestra perspectiva y nuestro corazón. Cuando alabamos, nos alineamos con la verdad de Dios y renovamos nuestra mente. La alabanza nos ayuda a cambiar el enfoque de nuestras preocupaciones hacia la gratitud por lo que Dios ha hecho y por lo que seguirá haciendo. En el libro de Isaías, Dios promete dar un manto de alabanza en lugar de un espíritu de desesperación. Este intercambio es transformador, ya que reemplaza el peso de la tristeza con el gozo de la esperanza. Al alabar, rompemos las cadenas de la negatividad y permitimos que Dios nos renueve desde dentro. Esta transformación no se limita a individuos. Cuando familias enteras se unen en alabanza, se crea un ambiente de unidad y renovación espiritual. Los hogares se convierten en lugares donde la alegría, la paz y el amor abundan, impactando positivamente a todos los miembros. El temor y la ansiedad son emociones comunes que pueden paralizarnos, pero la alabanza es una herramienta poderosa para superarlas. Cuando alabamos a Dios en medio de nuestras preocupaciones, afirmamos nuestra confianza en su fidelidad. El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses a regocijarnos en el Señor siempre, presentando nuestras peticiones con acción de gracias. Esta práctica invita a la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, a guardar nuestros corazones y nuestras mentes. La alabanza no solo calma nuestras emociones, sino que también fortalece nuestra fe. Al declarar las promesas de Dios y sus atributos, como su poder, su amor y su soberanía, desactivamos el poder del temor y lo reemplazamos con confianza en su capacidad para protegernos y guiarnos. Un hogar lleno de alabanza se convierte en un lugar donde la presencia de Dios es evidente. Incorporar la alabanza en la vida diaria transforma el ambiente espiritual del hogar, convirtiéndolo en un refugio de paz y alegría. Una forma práctica de hacerlo es comenzar el día con alabanza. Poner música de adoración en la mañana o dedicar unos minutos a agradecer a Dios por sus bendiciones establece el tono espiritual del día. También se puede alabar a Dios antes de las comidas, al acostarse o durante momentos familiares especiales. Otra práctica efectiva es declarar las promesas de Dios en voz alta en el hogar. Pasajes como el Salmo 100, que dice: «Cantad alegres al Señor, todos los habitantes de la tierra», nos recuerdan la importancia de expresar gratitud
y alegría. Estas declaraciones no solo fortalecen nuestra fe, sino que también crean un ambiente donde las tensiones y preocupaciones son reemplazadas por la paz divina. Al hacer de la alabanza una práctica diaria en el hogar, no solo protegemos el ambiente espiritual, sino que también establecemos un legado de fe para las futuras generaciones. La alabanza es una de las armas más efectivas en la guerra espiritual. En el Salmo 8, David escribe que Dios establece la fortaleza a través de la alabanza de su pueblo para silenciar al enemigo. Esta imagen muestra cómo la alabanza no solo atrae la presencia de Dios, sino que también desarma las estrategias del adversario. Cuando enfrentamos ataques espirituales, la alabanza se convierte en una declaración de victoria. Al proclamar que Dios es fiel y poderoso, recordamos al enemigo que ya ha sido derrotado por Cristo. Este acto de fe y confianza desmantela los planes del enemigo y fortalece nuestra posición en el ámbito espiritual. La alabanza también cambia nuestra perspectiva durante las batallas espirituales. En lugar de centrarnos en la intensidad del ataque, la alabanza nos ayuda a ver la grandeza de Dios y su capacidad para luchar por nosotros. Es un recordatorio constante de que no estamos solos y de que Dios está obrando a nuestro favor. La gratitud es un elemento esencial de la alabanza. Cuando agradecemos a Dios por lo que ha hecho, reconocemos su bondad y su fidelidad, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestro espíritu. En Primera de Tesalonicenses, Pablo nos exhorta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La gratitud no solo cambia nuestra actitud, sino que también transforma nuestra relación con Dios. Al enfocarnos en sus bendiciones, dejamos menos espacio para la queja y el desánimo. Este cambio de perspectiva alimenta nuestra alabanza, ayudándonos a vivir con un corazón lleno de alegría y esperanza. Cultivar una vida de alabanza requiere intención y consistencia. Comience dedicando tiempo cada día para enfocarse en la grandeza de Dios. Esto puede incluir cantar himnos, leer salmos o simplemente expresar gratitud en oración. Involucre a su familia en la alabanza. Cree momentos regulares de adoración en grupo, como devocionales familiares o sesiones de oración en las que todos puedan participar. Esto fortalece los lazos familiares y establece un hábito de adoración que impactará a las generaciones futuras. Incorpora la alabanza en los momentos difíciles. Cuando enfrente desafíos, elija alabar a Dios, recordando sus promesas y su fidelidad pasada. Esto no solo fortalecerá su fe, sino que también transformará su actitud y su perspectiva. La alabanza no es solo una herramienta para el presente, tiene un impacto eterno. En el libro de Apocalipsis vemos que la alabanza continúa en el cielo, donde multitudes de ángeles y creyentes adoran a Dios sin cesar. Esto nos recuerda que nuestra alabanza en la tierra es un reflejo de lo que experimentaremos eternamente. Vivir una vida de alabanza nos alinea con el propósito eterno de Dios. Cada vez que alabamos, damos testimonio de su bondad y proclamamos su reino en la tierra. Este impacto eterno resalta la importancia de cultivar una vida de alabanza como una expresión continua de nuestra fe y gratitud. La alabanza es una herramienta espiritual que nos protege, transforma y fortalece. Nos recuerda quién es Dios y lo que Él puede hacer, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Al alabar, invitamos su presencia, establecemos su paz y declaramos su victoria. Adoptar una vida de alabanza no solo beneficia nuestra relación con Dios, sino que también transforma nuestro hogar y nuestras relaciones. Es una práctica que fomenta la paz, la unidad y la esperanza, creando un ambiente donde su gloria puede manifestarse. Que la alabanza sea una constante en nuestra vida diaria. En cada momento,
bueno o malo, elijamos levantar nuestras voces en adoración, confiando en que Dios está obrando a nuestro favor. A través de la alabanza, viviremos en su presencia, protegidos por su poder y transformados por su amor. Las armas espirituales de la palabra de Dios, la oración intercesora y la alabanza, no son herramientas relegadas al pasado ni reservadas solo para situaciones extremas. En el mundo moderno, su relevancia sigue siendo innegable, ya que ofrecen dirección, protección y transformación en medio de los desafíos cotidianos. Incorporarlas en la vida diaria nos permite vivir bajo la guía de Dios, fortalecidos por su presencia y capacitados para enfrentar cualquier situación con fe y confianza. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, protección y fortaleza. Para aprovechar al máximo su poder, es esencial integrarla en nuestra rutina diaria, no solo como un texto inspirador, sino como un manual vivo para nuestra vida. Comenzar el día con la palabra de Dios establece un tono espiritual para lo que enfrentaremos. Dedicar unos minutos cada mañana a leer un pasaje nos permite enfocarnos en sus promesas y principios. Si enfrentamos una situación de ansiedad, reflexionar sobre Filipenses, que nos invita a no preocuparnos, sino a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, puede traer paz y claridad. Además, escribir un versículo que resuene en nuestro corazón y meditar en él durante el día refuerza nuestra conexión con Dios. Memorizar pasajes clave es otra práctica que amplifica el impacto de la Escritura. Cuando surgen pensamientos negativos o desafíos inesperados, recordar un versículo como Isaías 41:10, que dice: «No temas, porque yo estoy contigo», nos brinda consuelo y fortaleza inmediata. Este hábito no solo nutre nuestra fe, sino que también nos equipa con una herramienta poderosa para combatir las dificultades. Un hogar lleno de la palabra de Dios se convierte en un lugar de refugio y paz. Colocar versículos en áreas visibles, como en espejos, puertas o paredes, sirve como recordatorio constante de su presencia. Esto también ofrece oportunidades para discutir la Escritura con nuestra familia, creando un ambiente donde la fe florece. La oración intercesora es un acto de amor y fe que no debe limitarse a momentos de crisis. Convertirla en un hábito diario nos permite mantener una conexión constante con Dios, intercediendo por aquellos que amamos y por el mundo que nos rodea. Una forma práctica de integrar la oración intercesora es crear una lista de oración. Escribir los nombres de personas, familias, comunidades o situaciones que necesitan la intervención de Dios nos ayuda a orar de manera específica e intencionada. Esta lista puede incluir desde necesidades personales hasta problemas globales, recordándonos que nuestras oraciones tienen un impacto más allá de nuestro entorno inmediato. Establecer un momento específico para la oración intercesora cada día es clave para desarrollar consistencia. Ya sea al amanecer, durante una pausa en el trabajo o antes de dormir, dedicar este tiempo a clamar por otros refuerza nuestra relación con Dios y nos permite participar en su obra redentora. Orar en unidad con otras personas también potencia el poder de la intercesión. Jesús nos aseguró que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. Organizar momentos de oración con familiares o amigos fortalece la fe colectiva y crea un impacto espiritual significativo. Enseñar a los niños a orar por los demás fomenta en ellos un corazón compasivo y una comprensión temprana de la importancia de buscar a Dios en todo. Animarlos a orar por sus amigos, maestros o incluso por eventos globales los prepara para una vida de fe activa y comprometida. La alabanza no es solo una actividad dominical, es una actitud y una práctica
que puede transformar cada aspecto de nuestra vida diaria. Cuando alabamos, declaramos la bondad y la grandeza de Dios, invitando su presencia a nuestras vidas y hogares. Comenzar el día con alabanza nos permite enfocarnos en lo que Dios ha hecho y en lo que sabemos que hará. Dedicar unos minutos para agradecerle por sus bendiciones, ya sea con palabras o cantando, establece un tono de gratitud que nos ayuda a enfrentar los desafíos con una perspectiva positiva. La alabanza es especialmente efectiva en momentos de dificultad. Cuando enfrentamos problemas, elegir alabar en lugar de quejarnos cambia nuestra perspectiva. Proclamar la fidelidad de Dios, incluso en medio de la incertidumbre, refuerza nuestra fe y abre la puerta a su intervención. Pasajes como el Salmo 100, que nos invita a entrar en su presencia con acción de gracias, son un recordatorio de que la alabanza tiene el poder de cambiar nuestra atmósfera espiritual. Involucrar a la familia en la alabanza fortalece los lazos y establece una cultura de adoración en el hogar. Organizar momentos para cantar juntos, compartir testimonios de cómo Dios ha obrado o simplemente expresar gratitud crea un ambiente de unidad y paz. Además, enseñar a los niños a alabar desde pequeños fomenta en ellos un espíritu de gratitud que perdurará toda su vida. Convertir nuestro hogar en un lugar de alabanza puede ser tan simple como poner música cristiana mientras realizamos nuestras actividades diarias. Estas pequeñas acciones crean un ambiente en el que la presencia de Dios se siente constantemente, transformando el hogar en un santuario de paz y alegría. El poder de estas armas espirituales se maximiza cuando se usan en conjunto. Cada una complementa a las otras, creando un círculo de protección y transformación que impacta todos los aspectos de nuestra vida. Comienza el día leyendo la palabra de Dios y meditando en un pasaje que hable a tu situación actual. Luego, lleva lo que has leído a la oración, pidiendo a Dios que lo aplique en tu vida y en las vidas de quienes te rodean. Incluye momentos de alabanza durante tu tiempo de oración, agradeciendo a Dios por su fidelidad y proclamando su grandeza. Antes de dormir, reflexiona sobre cómo Dios ha obrado a lo largo del día. Agradece por sus bendiciones y presenta cualquier carga o preocupación en oración. Este tiempo también puede incluir un momento de alabanza, reconociendo su soberanía y su amor incondicional. En el ritmo acelerado de la vida moderna, puede ser difícil priorizar estas prácticas espirituales. Sin embargo, con intención y creatividad, es posible integrarlas en nuestra rutina diaria. Establece metas realistas. Comienza con pequeños pasos, como dedicar 5 minutos al día a la lectura de la Biblia o a la oración. A medida que estas prácticas se conviertan en un hábito, aumenta gradualmente el tiempo y la profundidad de tu conexión con Dios. Aprovecha la tecnología de manera positiva. Usa aplicaciones, devocionales en línea o podcasts para mantenerte conectado con la palabra de Dios. Crea listas de reproducción de música de adoración que puedas escuchar mientras conduces, trabajas o haces tareas del hogar. Involucra a tu familia. Anima a los miembros de tu hogar a participar en la oración, la lectura bíblica y la alabanza. Esto no solo fortalece la fe individual, sino que también fomenta una cultura espiritual compartida. Sé paciente contigo mismo. El crecimiento espiritual es un proceso que requiere tiempo y perseverancia. Celebra los pequeños avances y no te desanimes por las dificultades. Recuerda que Dios valora tu esfuerzo y tu deseo de acercarte a Él. Incorporar la palabra de Dios, la oración intercesora y la alabanza en la vida diaria transforma no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestro entorno y nuestras relaciones. Estas prácticas nos protegen, nos fortalecen y nos guían, permitiéndonos vivir en la plenitud de su gracia y su poder. A medida que adoptes estas armas espirituales como parte de tu rutina,
experimentarás una transformación en tu corazón, en tu hogar y en tu vida en general. Que cada día esté lleno de la presencia de Dios, reforzada por su palabra, sostenida por la oración y celebrada con alabanza. Esta es la vida abundante que Él desea para todos nosotros. Conclusión. Un hogar protegido por Dios. Construir un hogar protegido por Dios no es un acto pasivo, sino una decisión intencional que requiere fe, compromiso y disciplina espiritual. Al adoptar las armas espirituales de la palabra de Dios, la oración intercesora y la alabanza, creamos un fundamento sólido que transforma nuestras vidas y hogares en espacios donde la presencia de Dios es evidente. Estas herramientas no son simples prácticas religiosas, sino medios poderosos para experimentar su protección, guía y transformación en cada área de nuestra existencia. La palabra de Dios es el plano perfecto para construir una vida conforme a su voluntad. Es una fuente inagotable de sabiduría, fortaleza y dirección. Incorporarla en nuestra rutina diaria nos permite vivir en alineación con su verdad. Leer y meditar en las Escrituras nos ayuda a enfrentar los desafíos con la seguridad de que Dios está con nosotros. Colocar versículos visibles en el hogar, compartirlos con nuestros seres queridos y reflexionar sobre ellos nos permite mantener la palabra viva y activa en nuestras vidas. Cuando edificamos nuestra casa sobre este fundamento, estamos construyendo sobre roca firme que resistirá cualquier tormenta. La oración intercesora es una demostración de amor, fe y obediencia que nos conecta directamente con el corazón de Dios. A través de la intercesión, levantamos nuestras peticiones no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las de nuestros seres queridos, nuestras comunidades y el mundo entero. Hacer de la oración un hábito diario fortalece nuestra relación con Dios y nos permite ser partícipes de su obra en la tierra. Al interceder por otros, sembramos bendiciones y protección espiritual que trascienden nuestro entorno inmediato, extendiéndose hacia aquellos que más lo necesitan. La alabanza, por su parte, es una de las herramientas más transformadoras en el ámbito espiritual. Nos invita a cambiar nuestro enfoque de los problemas hacia la grandeza y fidelidad de Dios. Cuando llenamos nuestro hogar de alabanza, creamos un ambiente donde la paz y el gozo abundan, y donde el miedo y la ansiedad pierden poder. La alabanza no solo transforma nuestro corazón, sino también el ambiente espiritual que nos rodea. Cada vez que elevamos nuestro agradecimiento y adoración, invitamos la presencia de Dios a habitar en medio de nosotros, haciendo de nuestro hogar un lugar de refugio y comunión divina. Estas tres armas espirituales no funcionan de manera aislada. Juntas forman un círculo completo de protección, renovación y fortaleza espiritual. La palabra de Dios nos guía y ancla en la verdad. La oración intercesora nos conecta con el propósito de Dios y con su poder para actuar en nuestras vidas. La alabanza transforma nuestros corazones y establece la presencia de Dios en nuestro entorno. Combinadas, estas prácticas crean un estilo de vida que refleja la plenitud de la fe cristiana. En el ajetreo del mundo moderno, puede parecer difícil priorizar estas prácticas, pero su implementación no requiere grandes esfuerzos. Leer un pasaje breve de la Biblia al comenzar el día, dedicar unos minutos a la oración intercesora por los demás, o cantar una canción de alabanza durante las tareas cotidianas, son formas simples y poderosas de integrar estas armas espirituales en nuestra rutina. Cada pequeño paso hacia la disciplina espiritual tiene un impacto significativo en nuestra vida personal y familiar. Un hogar protegido por Dios no se define por su tamaño o ubicación, sino por la presencia de su amor, paz y verdad en cada rincón. Es un lugar donde su palabra se proclama, su guía se busca
y su nombre se exalta. Es un espacio donde las relaciones florecen, la fe se fortalece y su luz brilla para quienes entran en contacto con nosotros. Este tipo de hogar no solo beneficia a quienes viven en él, sino que también impacta positivamente a quienes lo visitan, creando un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Al comprometernos a construir un hogar centrado en Dios, estamos estableciendo un legado de fe que perdurará más allá de nuestra generación. Nuestros hijos y las personas que amamos aprenderán a confiar en Él y a recurrir a estas armas espirituales en sus propias vidas. Este legado no solo asegura protección y bendición para nuestra familia, sino que también extiende la influencia del reino de Dios. Dios honra cada esfuerzo que hacemos por buscar su presencia y aplicar sus principios en nuestras vidas. Sus promesas de protección, dirección y provisión son inquebrantables. Al construir un hogar protegido por su amor y su verdad, estamos viviendo en obediencia a su llamado y disfrutando de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nuestro hogar sea un testimonio constante del poder de su palabra, la fuerza de la oración y el gozo de la alabanza. A través de estas prácticas, viviremos en la plenitud de su protección y experimentaremos la transformación que solo su presencia puede traer. Al final, un hogar protegido por Dios no es solo un lugar físico, sino un reflejo de su amor eterno, su gracia abundante y su promesa de estar con nosotros todos los días.